Hoy, con nosotros, está el coronel retirado Omar Locatelli, director de la editorial universitaria del Ejército, un espacio de la facultad vinculado al ámbito académico y militar en el que los libros, las investigaciones y distintas publicaciones cumplen un papel clave en la formación profesional y en la difusión del conocimiento generado en el ámbito de la fuerza. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Creo que es una oportunidad muy importante porque si bien he estado más de una vez haciendo algún tipo de entrevistas en este espacio, es la primera vez que voy a tener el orgullo de hablar de una institución o digamos de un organismo que está preocupado por difundir el quehacer cultural militar ante la sociedad. Es más que nada para que el mundo sepa de las capacidades que tiene o que tenemos los militares para escribir, para divulgar, para mostrar todos los quehaceres culturales, la sapiencia y el conocimiento de que no solamente ir a la guerra es una cuestión de los militares en actividad, sino que es muy importante saber de ella. Más allá de lo que Clemenceau decía en Francia, que se los recuerdo, que decía que la guerra era algo muy importante para que la hagan los militares, del otro lado yo diría que el nivel de la guerra es una cuestión trascendente, que lo tienen en cuenta todos los países y sobre todo todos los niveles de conducción de la importancia que tiene. Está demostrado hoy en día de la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en apoyo a las decisiones políticas del mundo. Coronel, me gustaría que me cuente qué tipos de libros y publicaciones realizan desde la EUDE. Bueno, la EUDE surgió como una necesidad hace exactamente 18 años y medio, 19 años, no vamos a hablar con términos ahí. Ante una inspección de la CONEAU es un organismo destinado a analizar cómo son las carreras universitarias en todo el país, en toda la Argentina, y la observación que le hizo al Ejército en ese momento es que la Facultad del Ejército, que se llamaba de otra forma en ese momento, no tenía editorial. Y le demostró la trascendencia que tiene tener una editorial a disposición de la facultad, para que todo el producido cultural de esa facultad se pueda volcar y se pueda conocer no solamente en el ámbito militar, sino en el ámbito cultural del país y externo. Ahí surge la necesidad de formar una editorial universitaria. A partir de ese momento empezamos a crecer como editorial universitaria, con el apoyo de todos los decanos que hemos tenido y demás hasta el día de la fecha, para difundir todo lo que es esto. Y ahí empezaron a surgir las distintas líneas editoriales. Comenzamos con una cuestión histórica, seguimos con una cuestión de próceres en palabras para difundir, por ejemplo, todo lo que han dicho nuestros más insignes próceres, San Martín, Belgrano, Sarmiento, Paz, y aseverar, porque el gran problema que tenemos los argentinos, que somos verborrágicos, nos gusta hacerle decir a los próceres muchas cosas, pero nunca sabemos si realmente las dijeron, dónde las dijeron y quién certificó que las dijeron. Bueno, la editorial se dedicó a sacar varios libros donde están los dichos, por eso la línea se llama Próceres en Palabras, donde están las distintas épocas que pasaron estos próceres que acabo de mencionar, y donde está registrado que dijeron eso para darle veracidad a las cuestiones que uno dice. Bueno, San Martín dijo, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, hemos investigado y lo tenemos. No se los doy ahora para que ustedes tengan la inquietud de buscar nuestros libros y darse cuenta de la importancia que tienen. Hablamos de historia, hablamos de próceres en palabras, hablamos de libros de geopolítica, que me voy a referir a ellos en especial a los últimos con los acontecimientos que tenemos.
hablamos de una línea técnica donde tenemos varios libros referidos al armamento, a los tanques, a la evolución de los tanques, a la evolución del cuchillo de guerra. Como cuchillo de guerra, el libro se llama El cuchillo de guerra, habla desde la piedra de sílex hasta los cuchillos después de Malvinas. Entonces el autor evoluciona cómo ese cuchillo fue transformándose desde las primeras épocas para llegar a, más allá de lo que es el empleo de las bayonetas y demás, a los cuchillos que se utilizan en la guerra. ¿Por qué hay cuchillos que se afilan? ¿Por qué hay cuchillos que no se afilan? ¿Por qué algunos son bayoneta? ¿De dónde surge la bayoneta? ¿Por qué se llama bayoneta? Y uno le dice, la bayoneta, sí, la bayoneta, bueno, surge en una localidad que se llama Bayona. A partir de ahí el nombre, cuando los franceses le pusieron el cuchillo atado al fusil, ahí surge la bayoneta porque surge en Bayona. ¡Wow! ¡Qué interesante! No, esas cosas son cuestiones que uno dice, recién se pone a dar cuenta cuando uno se va. Tenemos una línea también infantil que se llama Tim, la hormiguita soldado, donde a través de dibujos animados, una línea obviamente para los chicos, donde a través de dibujos, para que los chicos entre la educación preescolar, jardín de infante y el primer año, o el primer grado, los chicos vean cuál es la función de un soldado pintando con algunas palabras y algunos interrogantes para que las maestras o las segundas maestras o las primeras madres, como lo quieran ver, le vayan mostrando a los chicos la importancia que ha tenido el soldado dentro de la formación de un país. Referido a lo mismo, no ya para los chicos, sino para más grandes, tenemos diversos talleres en los cuales se demuestra la trascendencia que ha tenido el soldado en la formación del país. Tenemos un taller que se llama Los Soldados de la Independencia, donde se evidencia la necesidad de la presencia militar con sus campañas, con sus próceres a cargo de las mismas, desde la formación del virreinato hasta el cruce de los Andes y la batalla de Chacabuco. Muy risueño, muy bueno, que hace que se vayan dando cuenta, sobre todo para los escolares, de cuál ha sido nuestra historia. Nuestra historia no puede estar ajena a todos los próceres civiles y a todos los militares que participaron de ella. ¿Malvinas? Tenemos otra línea dedicada a Malvinas, muy trascendente, que la hemos ido forjando a través de nuestros años, donde hemos marcado distintas facetas de lo que fue la guerra de Malvinas. No Malvinas, la cuestión emotiva, no por dejar de lado todo lo que significa el esfuerzo hecho por los combatientes y demás en lo que fue la gesta de Malvinas, sino para darle un aspecto un poquito más militar y estratégico para conocer Malvinas. Uno de los libros que tenemos se llama Malvinas, el triángulo dominante, donde se explica por qué se atacó Puerto Argentino, o se defendió Puerto Argentino, o la formación de defensa es en Puerto Argentino. Otro libro se llama La logística en Malvinas, porque todo el mundo habla, bueno, fuimos a Malvinas y demás. El autor, versado y conocedor del tema logístico, explica en ese libro lo que es armar una logística para ir a la guerra. Otro libro tenemos se llama Malvinas, la silenciosa guerra electrónica, donde se ven todas las cuestiones electrónicas que apoyaron el desarrollo de la guerra. Y para no hacerlo más largo todavía, otro libro que habla de lo que ha sido la parte de inteligencia en lo que es Malvinas, todo lo que ha acompañado a las acciones de Malvinas y demás, qué se emitía desde el país, qué se llevaba y demás, inclusive con personajes conocidos, locutores y locutoras, sobre qué fue Malvinas y cómo trataban de influir tanto en el ánimo argentino como en el ánimo británico. Bueno, y la última para cerrar este primer bloque, corto,
¿A qué público están dirigidos los libros? Bien, casi dirían ahí, como dirían mucha gente, es la pregunta del millón. Originariamente iniciamos con el público militar, pero la realidad es que queremos llegar a todo el público, interno del país y externo, no solamente cultural, de las escuelas y demás, porque queremos difundir nuestro quehacer cultural y para que sepan cómo es la vida del militar, qué es la importancia que tiene un soldado, cuál es la importancia de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa en estos días ha sacado reportaje y demás que habla de la importancia de las Fuerzas Armadas dentro de la formación del país. Muchísimas gracias. Seguimos con el coronel Locatelli, director de la editorial universitaria del Ejército Argentino, también conocida como EUDE. ¿Dónde podemos conseguir los libros? Además de en la EUDE, en Cabildo 65, tercer piso, a pocos metros de la estación de subte Carranza, la EUDE está en las redes sociales. En Instagram la pueden encontrar como @editorialeude. También están en Facebook, TikTok, LinkedIn y YouTube. Además, tienen una tienda nube. Coronel, vi que la editorial tiene varias publicaciones sobre distintos conflictos. ¿Qué libro me puede recomendar para entender lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Y por qué? Bueno, realmente, primero entender lo que pasa en Medio Oriente lleva un poquito más de algunos minutos y demás. El ajedrez de Medio Oriente es algo fantástico para tener en cuenta y nos extenderíamos larga hora explicándolo. Referente a los libros para entender Medio Oriente, la editorial se ha caracterizado por tener primero varios libros que hacen a conflictos que se han desarrollado en Medio Oriente, desde lo que ha sido la Segunda Guerra del Líbano, de un libro muy interesante, sumamente interesante, que se llama Bin Jibeil y la supervivencia de Hezbollah en la Segunda Guerra del Líbano. Otro libro referido directamente a lo que es, más allá de las publicaciones que tenemos al respecto y demás, otro libro que es que se llamó ISIS y el laberinto de Medio Oriente, y lo último que hemos sacado es un libro trascendente que se llama Los 12 días que hicieron temblar al mundo, que en su epílogo, más allá de, obviamente el libro habla de lo que fueron los 12 días del ataque que sucedió entre Israel y Estados Unidos sobre Irán en junio del año pasado, del 2025, deja planteado la realidad de lo que al día de hoy está sucediendo, sin tener con una especificidad y una perspectiva de que eso había sido un capítulo solamente de un hecho que realmente iba a volver a suceder. Cuando ustedes lean ese libro de plena actualidad, porque se ha realizado o se está realizando prácticamente lo mismo en estos momentos, en estos 6 días de combate en Medio Oriente, ustedes van a ver lo que fue esa guerra, cuáles fueron los motivos, qué es lo que Occidente, a través del ataque israelí con el apoyo de Estados Unidos, buscó en esa operación conjunta, que es prácticamente sacando o cambiando los nombres de las operaciones, es prácticamente lo mismo. Irán respondió de la misma manera, con la única salvedad de la cantidad de proyectiles y con el temor habitual de lo que es el actor irracional que llegue a una estampida nuclear. La EUDE, auspiciada por DEF Online, ha sacado alguno que otro artículo referido a la eventualidad del ataque nuclear de Irán a Medio Oriente antes de que empezara la guerra, donde se manifiesta la dificultad que tendría Irán de emplear cabezas atómicas sobre cualquier lugar de Medio Oriente, porque si es fuera de Israel afectaría directamente a un país islámico que obviamente volcaría aún más a la Liga Árabe, a la Liga de Cooperación del Golfo en contra de Irán. No nos olvidemos que la teología islámica habla de dos grandes separaciones, los sunitas y los chiitas,
Desde que el profeta Mahoma muere, se establecen dos grandes separaciones, para ser más preciso, después de la batalla de Karbala en el 680, cuando matan a los seguidores de Ali, se crea el Shiat Ali, que es el partido de Ali, de ahí el nombre de Shiitas, SH, y no como en la masa del mundo hace con CH, el origen es SH, Shiitas, que son los que toman al pie de la letra lo que dice el Corán, mientras que los sunitas son aquellos que interpretan a través de la suna, que es la tradición oral de la interpretación que ha hecho el profeta del Corán. Esta gran diferencia hace que, más allá de la cuestión teológica, una gran diferencia entre árabes y persas. No nos olvidemos que los iraníes son persas. Cuando se produce la revolución de los ayatolás en el año 1979, se cambia, mejor dicho, el que cambia el nombre es el anterior, y por eso se produce la revolución, digo bien. Antes el país se llamaba Persia y se pasa a llamar Irán. Entonces esto hace que se interprete que en el Islam el único gran país que tiene manejado por chiitas es Irán, y cuyo brazo armado, declarado por ellos mismos, es Hezbollah, al cual se le han sumado distintos proxies. Los proxies significan aquellos que apoyan las revoluciones o que forman parte de acciones armadas de Irán fuera del territorio iraní: Hezbollah, Hamas, los Houthis en Yemen y demás, a los cuales nosotros debemos tenerlo en cuenta, nosotros los argentinos, dado que los responsables de los dos ataques a la AMIA y a la embajada israelí fue Hezbollah. Muy bien, en este libro se plantean prácticamente las hipótesis, qué es lo que iba a venir, ya cuando se hicieron, como lo denominó el presidente Trump, los 12 días que hicieron temblar al mundo, y esto está haciendo, no digamos temblar al mundo, pero sí tenerlo en cuenta y demás. ¿Qué está haciendo Irán, a diferencia de ese momento que atacaba solamente a Israel y a las bases norteamericanas en Qatar específicamente? En su aislamiento religioso está tratando de demostrar la capacidad de influenciar o de atacar a todos los países del Golfo Pérsico, con lo cual la masa de esos países que son sunitas obviamente se vuelcan en contra, y lo que desde el año 1948, cuando se instala Israel en el medio de Palestina y todos los países árabes se volcaron para eliminar a Israel dentro de ese territorio, lo que está sucediendo ahora con el auspicio, valga la expresión entre comillas, de Irán, está haciendo que esos países que en algún momento estuvieron en contra de Israel se unieran a Israel para evolucionar a lo que buscó en su momento el presidente Trump con los acuerdos de Abraham, para que reconozcan al Estado de Israel en contra de un país islámico chiita que busca la hegemonía del Islam chiita por sobre el Islam sunita. Coronel, me gustaría que me cuente qué importancia tiene la editorial en la difusión del conocimiento, tanto académico y militar. Y en ese sentido, por ahí me podría recomendar 5 libros de las distintas líneas. 3, 5, 3. No. Número impar. Bueno, la importancia es, como lo he dicho ya anteriormente, la importancia es la difusión cultural del quehacer cultural. Es decir, para que el mundo cultural se dé cuenta del poderío de sapiencia que tienen los militares, o que tenemos los militares, para difundir unas cuestiones que son de primer orden. ¿A qué me quiero referir? Salvo en distintos países, cuando hay un conflicto armado, los que tratan de interpretarlo mejor a este conflicto son los militares. Los conflictos armados, gente que conoce lo que es el manejo de las armas.
En la Argentina está diversificado ese tema, entonces lo que la editorial quiere hacer es tener una punta en esa explicación, en esa difusión de todas las cuestiones, de orden estratégico, de orden operacional y de orden táctico. Es así que tenemos varias líneas y demás que hacen que la editorial en su corta edad ya tenga casi alrededor de 40 libros de diversa índole. Si yo tuviera que expresar qué libros son trascendentes para que se conozcan en la Argentina, el primero que yo me fijaría es uno que se llama Batallas por la Patria, donde se nombran, se explican objetivamente, sin ningún rasgo político, por llamarlo de alguna forma, todos los hechos armados, desde las invasiones inglesas hasta los combates de Malvinas. Luego yo seguiría para conocer, profundizar un poco más, como decía Séneca, que conocer es querer. Tenemos 2 libros, una colección que se llama Hechos heroicos memorables del soldado argentino en el siglo XIX y en el siglo XX, donde se nombran en distintos capítulos, breves capítulos de 2 o 3 hojas, los hechos que hicieron, cómo fueron evolucionando y que mostraron todo el quehacer militar en la formación de la República. No solamente hechos armados, porque ahí tenemos desde Vicente Almonacín, que fue en el siglo XX un aviador argentino que fue convocado por los franceses para pelear en la Primera Guerra Mundial y es uno de los pocos que tienen su nombre en el Arco del Triunfo de Francia. Otro ejemplo a tener en cuenta es el teniente primero Massa, el que pocos, todos sabemos de la Vinchuca, del Chagas Massas y demás. Bueno, Massa fue un teniente primero del ejército que con el apoyo del ejército recorrió todo el norte en un tren para tratar de solucionar ese flagelo que fue Chagas Massas. Podemos hablar de Savio, del general Savio, que fue el difusor de la industria nacional, fue el creador, no digo el creador, el primero que se dio cuenta de la importancia que es tener acero en el país para hacer un montón de cuestiones y demás. Bueno, como eso hay varios hechos que hicieron, más allá de los hechos, los combates y demás, que también están difundidos en esos libros. Gracias, coronel. Seguimos en un ratito. Seguimos con el coronel Locatelli, ya a punto de cerrar este programa de Entrecortados. Me gustaría, coronel, que me cuente dónde se pueden conseguir los libros de la editorial universitaria del Ejército y si existe un descuento para la familia militar. Por supuesto, porque trabajamos para ella. El descuento, si vienen a la editorial presencialmente, Cabildo 65, tercer piso, en el edificio de fabricaciones militares, el descuento es del 40% de los libros. Importante. Por supuesto. Y si lo piden por internet, en cualquiera de nuestras redes y demás, es un descuento del 20% diciendo que son parte de la familia militar. Y antes que terminemos y antes que ceda la palabra, les quiero recomendar, porque estamos por sacar 2 libros trascendentes y de suma actualidad. Uno se llama Los dilemas de la Franja de Gaza, donde contamos desde los inicios de la Franja de Gaza hasta la actualidad, hasta el acuerdo de la tregua que hay entre Hamás e Israel, y el otro libro que se llama El laberinto de Medio Oriente, donde analizamos todas las variables de todos los actores importantes que tiene Medio Oriente, incluyendo hasta hace unos días, hasta antes de que empezara esta guerra, cómo podría evolucionar esta guerra o cómo podrían esos actores influenciar en la geopolítica de Medio Oriente. Bueno, le agradecemos a los oyentes que nos acompañaron hoy en Entrecortados. Me gustaría, coronel, que un día nos acompañe con el Observatorio de Conflictos Armados. ¿Puede ser? ¿Cómo no? En mi otro bonete, yo soy el director del Observatorio de los Conflictos Armados Actuales, donde con el auspicio de todos los oficiales extranjeros de la Escuela de Guerra y una señorita que está también trabajando con nosotros, analizamos desde el punto de vista geopolítico militar qué puede pasar con estos conflictos actuales, desde ya
tenemos material de sobra, como ustedes se imaginarán. Un tema sumamente interesante para abordar en Entrecortados. Bueno, los esperamos en el próximo programa. Hasta luego.